Saludos queridos telespectadores, un día más estamos con todos ustedes para ofrecerles nuestro informativo del día de hoy y lo vamos a comenzar con una noticia que salía esta tarde y que tiene que ver con Pliego, con la localidad de Pliego, ya que el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Pliego va a solicitar al alcalde Manuel Huesca del Partido Popular la dimisión de la concejala de Cultura Isabel Toledo por posibles irregularidades al estar cobrando supuestamente subsidios de desempleo desde 1991 y una asignación mensual de 60.000 pesetas por su cargo en el ayuntamiento. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Martín Jiménez, considera que no es compatible el cobro del subsidio y de la asignación del ayuntamiento, por lo que el Grupo Socialista va a solicitar una investigación para depurar responsabilidades. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Pliego considera que si el Partido Popular denunció un caso similar de un concejal socialista en Archena, este debe actuar en coherencia y cesar a la concejala de Cultura de Pliego. Por su parte, la concejala de Cultura de Pliego, Isabel Toledo, indica que ella no cobra subsidio de desempleo alguno y que nunca lo ha cobrado, y sí una ayuda familiar concedida habiendo sido presentado sus declaraciones de la renta. También informa que ella no cobra sueldo alguno del ayuntamiento y sí una indemnización mensual para cubrir gastos por su trabajo como concejala, siendo compatibles ambas cosas. Y ahora nos vamos a una noticia que tiene que ver con mulas, ya que esta mañana José María Gil, el navarro atleta José María Gil, de 47 años de edad, que está dando la vuelta a España por las comunidades autónomas corriendo, nada más y nada menos, llegaba a la ciudad de Mula y llegaba al ayuntamiento, a la plaza del ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde de Mula, quien le entregó un escudo en bronce de la ciudad de Mula. Este hombre, nada más y nada menos, es exentrenador de remo olímpico, preparador físico, yoga, escritor, conferenciante, experto en carreras populares, medios maratones y maratones tipo New York. Él viene corriendo y comenzó desde 1989 y comenzó en Castilla-León, donde corrió 120 kilómetros. En noviembre del 89 se corrió el sur de Navarra, 300 kilómetros. En abril del 90 el norte de Navarra y Francia, 320 kilómetros. El País Vasco lo hizo en abril de 1991 con 275 kilómetros y así, un largo etcétera que termina con la región de Murcia, donde hoy ha llegado desde Cieza hasta Mula en 3 horas de trayecto corriendo. Veamos pues imágenes de José María Gil. Oye, luego tengo una libreta ahí que me echaréis un puño, voy a ir cogiendo todo tipo de puños, se me lo firmas si quieres. Ay.
No, digo, es que trabajo también un poco, a pesar de que hago fondo, trabajo un poco velocidad también. ¿Qué ha dicho? Cuarto más menos. He dicho que el I5, si había 4 kilómetros al I5. Y también tenía por meterte más o menos. Sí, sí, hombre. Bueno. Oye, pues no sé, ¿qué más? Ahora me tengo que ir, el hotel está muy bien alejado. Me ducho, me cambio y mira, vamos a hacer una cosa. I don't wanna be the one to say I'm gonna miss you, but I will. I don't wanna say I'm gonna cry my eyes out, baby, but I will. Oh, I'm not ashamed for you to know how much I really love you so, 'cause it was such a thrill. Just remember when you're gone, there'll be someone sad who loves you still. Continuamos por la tarde y ya está. Y esa es la cuestión, ¿eh? Vale. Pero ya mañana solo vosotros. Después de recorrer unos cuantos kilómetros, está llevando adelante una gran aventura. La aventura es dar la vuelta a España corriendo. Por autonomía. Por autonomía. José María, ¿cuándo empiezas a correr? Bueno, yo llevo unos 20 años haciendo atletismo aproximadamente, y esto es una derivación ya de haber corrido medios maratones, carreras populares. Surgió hace tiempo una idea de estar corriendo durante varios días una distancia larga. Entonces yo la adapté un poquito a mi estilo, corrí en un principio por Navarra unos 300 kilómetros, corrí posteriormente otros 320, en total en Navarra es la comunidad que más he corrido en mi tierra, en 4 proyectos he corrido casi 1000 kilómetros. Entonces la idea fue correr entre 150 y 300 kilómetros, aquí serán unos 180 en la región de Murcia, correr alrededor de entre 150 hasta 300 kilómetros por comunidad. Entonces lo que hago es correr durante varios días esas distancias, preparándolo yo solo es un poquito complejo, por comunidades. Entonces esta comunidad, la región de Murcia, ya es la última que estoy corriendo. He salido de Alcantarilla, hoy es segunda etapa. Y luego terminaré en Cartagena el sábado. ¿Por qué surge esta idea de recorrer España por autonomía? Bueno, yo suelo decir que esto es una mezcla de deporte, cultura, aventura. Soy una persona un poquito aventurera, me gusta conocer los sitios, la gente. Me da temas de relatos, tengo relatos escritos, de aquí lógicamente me saldrá también un relato de 10 o 12 folios, más adelante podré publicar. Me gusta conectar con la juventud, dar charlas de deporte, evidentemente me gusta el atletismo, es un poquito aventura al venir yo solo, pero no obstante, sí, desde luego, si la colaboración en todos los sitios como en Mula, pues lo tengo fácil, esa es la verdad. Sí. José María Gil es funcionario de correos, sí, en excedencia, no tiene ningún apoyo ahora mismo para llevar adelante esta aventura, ¿lo está haciendo por su propia cuenta? En principio la idea y el gran porcentaje de los gastos corre de mi cuenta, afortunadamente, pero ya claro, casi al final pues he podido ya encontrar tipos de colaboraciones. Las concejalías de deportes suelen colaborar, a cambio de dar charlas de deporte suelen compensar un poquito gastos. El gobierno de Navarra, debo decir que siempre, aunque no mucho, pero siempre ha colaborado algo. Grupos de deporte pues me acompañan. En principio el gran porcentaje de los gastos corren de mi cuenta. Compenso un poco gastos de esa manera, pero la idea es mía. Sí. ¿Para cuándo tienes previsto finalizar esta aventura? Pues termino ya con esta comunidad, que terminaré el sábado en Cartagena, y luego pues posteriormente, claro, variantes puede haber muchas, puede haber cantidad de variantes, ¿no? Tengo proyectos internacionales, yo tengo un proyecto muy fuerte que tendría que encontrar ya un patrocinador directo y un vehículo propio de apoyo, que sería pues ni más ni menos correr París-Pamplona. Tengo otro proyecto internacional en el norte de África, Ceuta, Tánger, Tetuán, Ceuta. Entonces, pues proyecto, pues mientras me den las piernas, pues puedo estar, otros 8 o 10 años yo puedo estar así tranquilamente. Mañana, ¿qué calendario tienes previsto? Pues mañana salir de Mula y Alhama.
Benjamá y al día siguiente, jueves, a la Mazarrón. Allí creo que el ayuntamiento me ha concedido un par de charlas de deporte entre la localidad y el puerto, y descanso ahí un poquito, que las piernas me empiezan a pesar un poquitín, a lo mejor necesitaré un masajista, y el sábado yo espero llegar de Mazarrón a Cartagena a las 11 de la mañana al ayuntamiento. Muchas gracias por atendernos, José María Gil. José María Gil. Gracias por estar con nosotros y por supuesto suerte. Vale, gracias a vosotros y estoy muy contento de estar aquí. José María, el recibimiento que has tenido en la ciudad de Mula, ¿cómo ha sido para ti? El de Mula ha sido de los mejores que he tenido en toda España. Tiene mucha colaboración por parte de los ayuntamientos. Es muy de los irregular. pueblos. Es que el tema es irregular porque hay veces que yo puedo conectar, puedo coordinar o puedo concretar con gente. Él llegaba a correr por comunidades, por ejemplo Extremadura, Toledo, que apenas había puestos de Cruz Roja. A veces he tenido que recurrir a compañeros de correos, a grupos de deporte, incluso a gente particulares de los hoteles, hostales. Pero bueno, aquí al haber escogido un trayecto que creo que es bastante bonito y localidades grandes, pues el tema de la Cruz Roja, que es prácticamente lo más importante para el tema del transporte del equipaje y apoyo y hidratación, pues esto lo tengo aquí solventado. Y la verdad es que la gente pues noto que le está gustando la idea. Sí, hay algo... Se aprecia el esfuerzo, sí. Hay algo que es también inédito, y es que ¿qué edad tienes? Yo tengo 47 años. 47 años, 47 años, y puedes con esta, sí, con sí, esta sí. carrera. Bueno, los ritmos que llevo no son muy fuertes, aunque ahora me han hecho tirar bastante fuerte para entrar aquí en Mula. Pero no llevo ritmos excesivamente fuertes y es de fondo, al fin y al cabo llevo ya bastantes años haciendo fondo y el organismo pues lo tengo adaptado. ¿Cuánto tiempo has tardado de Cieza a Mula? De Cieza a Mula 3 horas. ¿3 horas has Sí, tardado? Sí. 3 horas un poquito más, sí. Muchísimas gracias. Vale, de nada. Pues bien, ahí teníamos a ese atleta navarro que ha recorrido nada más y nada menos que las 17 comunidades autónomas, unos cuantos miles de kilómetros que lleva en su cuerpo, corrido eso sí, y con 47 años de edad. La verdad es que parecía verlo, ustedes lo han visto en pantalla, pero verlo personalmente parecía un chico de unos 20 y tantos años, si no llega a ser por la barba y por las canas que llevaba en la barba. Vamos a hablar de la Administración Regional, ya que va a subvencionar a sociedades y titulares de cotos. Vamos a hablar de caza. En breve aparecerá en el Boletín Oficial de la Región de Murcia una subvención que la Consejería de Medio Ambiente otorgará por importe de 10 millones de pesetas a sociedades de cazadores y titulares de cotos de nuestra comunidad, confirmándose de esta forma la vieja aspiración de que el dinero que reporta la caza a la Administración revierta de alguna manera en ella. También mantuvieron una entrevista el pasado viernes Antonio Torres, director general de Medio Natural, y el presidente de la Federación Murciana de Caza, José Antonio Moreno Ruiz, en la que este último solicitó al primero que en los próximos presupuestos se contemple la posibilidad de disminuir en un 50% las tasas de matriculación de aquellos acotados que controlan sociedades de cazadores por su carácter sociodeportivo y cuya utilización es bien distinta a la que disfrutan los cotos privados. Seguimos hablando de deportes, ya que el Patronato Deportivo Municipal ha puesto en marcha las escuelas deportivas municipales. Ya se ha puesto en marcha la escuela de fútbol, la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol, para las categorías de Benjamín, Alevín e Infantil. Esto está organizado por el Ayuntamiento de Mula, por el Patronato Deportivo Municipal, y colabora la Comunidad Autónoma de Murcia en su Dirección General de Juventud y Deportes. También se ha puesto ya en marcha la Escuela Deportivas Municipales de baloncesto, de tenis y de voleibol. Todos aquellos interesados, los niños o mayores que quieran participar en enseñarse en estos deportes, pueden pasarse por el Patronato Deportivo Municipal. Nos vamos a una noticia de carácter laboral, ya que Comisiones Obreras se enfrenta a UGT y amenaza con convocar una huelga en la conserva, en el ramo de la conserva. Todos ustedes saben que aquí Mula es un punto importante dentro de la rama conservera vegetal. El secretario regional de Acción Sindical de la Federación de Alimentación de Comisiones Obreras, Pedro Jesús Martínez,
Anunció que el sindicato convocará en noviembre una huelga en el sector de la conserva si los empresarios no presentan una oferta aceptable de negociación del convenio. Martínez señaló que los 15.000 trabajadores del sector conservero podrían secundar el paro previsto para la última semana de noviembre si la empresa no cambia de actitud y acepta las reivindicaciones laborales, entre ellas que se aplique una revisión salarial. Asimismo, criticó a la Unión General de Trabajadores por actuar incorrectamente al firmar en septiembre de forma unilateral un acuerdo y suscribir hipotéticamente una subida del 2,5%. un día después de haber pactado con comisiones obreras un incremento de alrededor del 6%, tras indicar que los empresarios de Murcia ofrecen un aumento real del 3,5% y exponer la disposición de comisiones obreras de firmar una subida del 5,5%. Aclaró que suscribir las propuestas empresariales es aceptar la pérdida de la antigüedad y eliminar pluses. Esperemos que los sindicatos lleguen a un acuerdo con las empresas conserveras y no tengan que ir los trabajadores a una huelga dentro del sector de la conserva, que ya en esta zona bien las conocemos. Nos vamos a hablar de educación, ya que la Universidad de Murcia rompe fronteras, es como se dice, y ofrece cursos a todos los municipios. El vicerrector de Extensión Universitaria, César Oliva, ha anunciado que la universidad fomentará este año de forma más intensiva los cursos que de forma diseminada se impartían en años anteriores por los municipios de la región, con la finalidad de abrir la universidad a todos los estamentos sociales de la región de Murcia y especialmente a los más desfavorecidos. César Oliva, en la presentación de los cursos de servicio de promoción educativa, indicó que la universidad se va a dirigir a todos los ayuntamientos de la región de Murcia para informarles sobre la oferta de cursos de extensión universitaria y al mismo tiempo para animarles a que presenten propuestas sobre los temas que podrían ser abordados en sus territorios. Es interesante esta propuesta realizada por la Universidad de Murcia para que de esta forma se acerque un poco más a los municipios de la región de Murcia. Y hasta aquí ha llegado nuestro informativo del día de hoy. Eso sí, le aconsejamos a que después de la publicidad puedan ver nuestro programa El Paso del Tiempo. Inmediatamente después verán nuestro informativo cultural con imágenes inéditas de una primera exposición de un muleño artista, un muleño escultor que solamente tiene 19 años y que muchos de ustedes lo conocen. Él es en Gabarrón y, por supuesto, es el hijo del Garrampón, que tiene el bar rural. Ese hombre se está convirtiendo en un verdadero artista por las imágenes que le ofreceremos en el programa cultural. Ustedes ya lo verán. Por supuesto, los ciudadanos de este pueblo de Mula deberemos de ir a visitarlo, puesto que ha nacido un nuevo artista en nuestro pueblo y hay que animarlo a que siga con ese arte en sus manos. También les comunicamos que posteriormente al programa cultural le ofreceremos el programa religioso Fe y Vida, presentado y dirigido por nuestro querido párroco de la Iglesia de San Miguel, don Ramón. Aquí terminó nuestro informativo del día de hoy. Un saludo a todos.
Promociones Gutiérrez, construyendo futuro. No busque más. Vivienda de protección oficial con trastero y garaje en edificio Salonar, en la antigua terraza Campillo. Promociones Gutiérrez, construyendo el futuro. Edificio Salonar, en la antigua terraza Campillo. Obras y construcciones La Fuensanta. Calidad y prestigio en nuestro buen hacer. Obras y construcciones La Fuensanta, calle Senda Morera número 8, teléfono 660508. Obras y construcciones La Fuensanta, en Mula. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I want a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said.
Pues bien, nos encontramos en nuestro segundo programa del Paso del Tiempo, un programa dedicado a la historia de la civilización. Vamos pues a presentarles en el día de hoy el documental que trata sobre el nacimiento de la civilización y la Edad de Hierro. Espero que se diviertan y por supuesto disfrutando de saber y conocer un poco más nuestra historia. ¿A qué nos referimos al hablar de civilización? ¿Cuáles son, en nuestra opinión, los rasgos de la vida civilizada? La ciudad, la gran metrópolis, el centro de la vida de millones de personas con sus grandes edificios, sus espaciosas avenidas y sus monumentos públicos, sus calles y carreteras atestadas de tráfico, el transporte de su atareada población. La vida urbana, en una forma u otra, parece querer significar la civilización, tal y como nosotros la conocemos en el siglo XX. También están los artefactos de la vida moderna cotidiana a los que nosotros ya no concedemos ninguna importancia. Estos son los signos externos de una vida civilizada, pero algunos de los rasgos de la civilización son menos tangibles, como la música, el teatro, las artes visuales, la pintura, la escultura, la erudición. El saber y los conocimientos acumulados durante siglos han pasado de generación en generación. Por encima de todo, la civilización significa una forma de vida ordenada. Saber que uno puede dedicarse a sus asuntos sin impedimentos ni obstáculos. Que la gente de todo el mundo puede estar segura sabiendo que existe una firme organización política y social, una policía y unos tribunales que velan por el cumplimiento de las leyes, una organización que administra las escuelas y las universidades, un gobierno que legisla y recauda impuestos para sufragar toda la gama de comodidades de las que no podemos prescindir. Mirando hacia el pasado, podemos observar que detrás de la civilización moderna yacen siglos de experiencia y de experimentos. Los orígenes de la civilización se remontan a más de 6.000 años. Son los primeros asentamientos urbanos que surgieron como respuesta a las nuevas condiciones originadas por los avances en la agricultura. Hacia el año 5000 a.C., las aldeas agrícolas y campesinas se hallaban perfectamente asentadas en la totalidad del cercano Oriente, pero al sur de Mesopotamia, los agricultores se enfrentaban con un nuevo reto. La extensa llanura aluvial ofrecía inmensas posibilidades para la agricultura, pero solo si se podía dominar las aguas de los grandes ríos. Para controlar las aguas de estos, era necesario un sistema de diques y de irrigación, que solo podían construirse y mantenerse mediante una labor de cooperación. Solo para mantener abiertos los canales de irrigación se necesitaba una tarea de vigilancia constante, de lo contrario se habrían obstruido rápidamente. Y este hecho necesitaba un alto grado de organización social
y finalmente de organización política. De este modo, en el año 3000 a.C., en el sur de Mesopotamia, existía un buen número de ciudades o ciudades incipientes. En ellas fue donde surgió la más antigua de las civilizaciones conocida, la civilización sumeria. Los sumerios se agrupaban en ciudades-estado. En esta llanura, donde no existía ninguna ventaja natural, ninguna ciudad podía ejercer su hegemonía durante mucho tiempo, y la preeminencia pasó de una ciudad a otra, antes de que toda la región fuera unificada por un conquistador del norte, Sargón, quien fundó una nueva capital, Akkad, en el año 2371 a.C. El imperio de Sargón pronto se extendió más allá de Mesopotamia, a Elam, en los montes Zagros, al sureste, y hasta Siria y la costa mediterránea al oeste. Sargón fue la primera figura semilegendaria de un conquistador poderoso cuyos sucesores redujeron la importancia de las viejas ciudades-estado, desplazándose hacia un gobierno más centralizado. La caída del imperio de Sargón, que se debió tanto a la invasión de los hombres de las colinas como a las tensiones internas, dio lugar a un renacimiento del sistema sumerio de ciudades-estado, donde finalmente surgió como fuerza dominante la ciudad de Ur, con su poderoso Zigurat, cuyo imperio se extendió desde el Golfo Pérsico a Nínive. Pero esta ciudad, a su vez, cayó hacia el año 2000 a.C. bajo la presión de nuevos invasores, los amoritas, que procedían probablemente del este de Siria. Entre los grandes imperios establecidos por ellos se encuentra el de Hammurabi de Babilonia, 1800 años antes de Cristo. Globalmente, la civilización era la respuesta a las necesidades y condiciones especiales de la tierra y sus cultivos. Todas las primeras civilizaciones surgieron en cuencas de los valles de los grandes ríos. En primer lugar, en Mesopotamia, a lo largo del Tigris y del Éufrates. A lo largo del Nilo, el Egipto superior e inferior fue unificado en el año 3100 a.C. por Menes, el primer faraón de la primera de las 31 dinastías que gobernaron Egipto durante más de 2500 años. Egipto, a diferencia de Mesopotamia, permaneció como un país rural con pequeñas ciudades-mercado y pocas metrópolis, de modo que los líderes que surgieron fueron los gobernantes de extensas regiones, en vez de los señores de las ciudades-estado. Y de este modo, una sola dinastía real pudo gobernar en todo el valle del Nilo, desde Asuán hasta el Mediterráneo. La primera civilización del subcontinente indio surgió aproximadamente 2500 años antes de Cristo a lo largo de las riberas del Indo, en el Pakistán de nuestros días. Había dos grandes ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, y 70 ciudades más pequeñas, con un imperio que abarcaba un área de alrededor de 130.000 kilómetros cuadrados. Al igual que en Mesopotamia, la civilización del río Indo era una sociedad de sacerdotes, mercaderes y campesinos, y no hay pruebas, en el curso de su historia, de que surgieran reyes y reinos. Esta imponente civilización duró 1000 años, hasta que desapareciera sin dejar rastro unos 1500 años antes de Cristo. Su existencia no fue descubierta hasta 1925. En China, la civilización apareció primero a lo largo del río Huanghe, o río Amarillo. Las pequeñas comunidades agrícolas que cultivaban el suelo de las terrazas del río Huanghe y de sus afluentes
fueron conquistadas unos 1700 años antes de Cristo por un grupo relativamente reducido de invasores procedentes de las estepas del Asia interior, los Shang. Los Shangs construyeron impresionantes capitales con cortes, funcionarios reales y artesanos que fabricaban objetos de bronce de suprema delicadeza. Esta vasija ritual de bronce solo tiene 30 centímetros de altura. Pero el área de dominio de los Shangs era aún reducida y la unificación de China no tuvo lugar hasta muchos siglos después. Las primeras civilizaciones en Mesopotamia, Egipto, India y China tuvieron muchos rasgos comunes. Estas características fueron las que las distinguieron de las primeras comunidades agrícolas de las que habían nacido. Fueron estas cualidades especiales los signos de una vida civilizada. La primera y más obvia es el nacimiento de las grandes ciudades, de los centros urbanos. En Mesopotamia podemos hacernos cierta idea a través de los restos de Nippur, el principal centro religioso de Sumeria, ahora medio cubierto por las arenas del desierto, con sus templos, zigurat y numerosas casas de escribas, donde han sido halladas muchas tablillas sumerias. Pero incluso estos restos quedan empequeñecidos por las ruinas de Babilonia, que en tiempos de Nabucodonosor era una enorme ciudad con inmensos templos y edificios monumentales y sus legendarios jardines colgantes. En India, las ciudades del Indo, Harappa y Mohenjo-Daro, cada una de ellas con una superficie de 10 u 11 kilómetros cuadrados, fueron en cierto modo todavía más impresionantes. Los muros que hoy se pueden ver representan siglos de sucesivas reconstrucciones. A diferencia de la mayoría de las ciudades del cercano Oriente, fueron proyectadas y levantadas sobre un modelo de rejilla con un elaborado sistema de desagües cubiertos y amplias calles principales que rodeaban grandes manzanas de casas. Las primeras ciudades se caracterizaron por sus monumentales edificios. Esta reconstrucción del zigurat de Ur nos muestra la magnificencia que antaño poseyó este templo. En Egipto, sus mayores monumentos son las pirámides, tumbas gigantescas que acogieron los cuerpos de los reyes dioses con todas sus riquezas a la espera de la vida del más allá. La más antigua, la del rey Zoser, es la enorme pirámide escalonada en Saqqara, construida hacia el año 2650 a.C. La más grande, la del faraón Khufu o Keops, se halla en Gizeh y se levanta sobre 5 hectáreas y media, con una altura de casi 150 metros. Está construida con una serie de enormes bloques de piedra, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas. Para su construcción se necesitaron más de 2 millones de estos bloques. La arquitectura monumental tenía la finalidad de impresionar, de marcar la profunda línea divisoria entre las jerarquías dominantes y la gente común, e imponer y exaltar el carácter divino de los gobernantes. La aparición de una marcada diferenciación de clases es otra de las características básicas de las civilizaciones más antiguas y de todas las que subsiguieron. La riqueza estaba concentrada en las manos de una nueva élite, en los sacerdotes inicialmente, y luego, a medida que los palacios empezaron a rivalizar con los templos, en los reyes, soldados y burócratas, como puede comprobarse claramente en el famoso estandarte de Ur, que data aproximadamente del año 2600 a.C. Además, la mayor complejidad de la vida ciudadana conllevó inevitablemente la especialización.
aparecieron artesanos que fabricaron objetos de gran belleza, que ya no eran simplemente utilitarios, y unas joyas de elevada calidad artística, como esta corona o diadema egipcia. La primera clase que quedó exenta de otros cometidos fue la sacerdotal, que llevaba a cabo ceremonias mágicas para aplacar a los dioses, controlar las crecidas de los ríos y asegurar buenas cosechas. Por estos hechos ocupó un lugar prominente en las sociedades antiguas. Fueron los sacerdotes, y en el caso de Egipto los reyes, quienes proporcionaron el estímulo original a los artesanos, cuyos primeros encargos fueron destinados a los templos. Pero muchas de las artes y oficios dependían de las materias primas del exterior. Esto condujo a la temprana aparición de mercaderes profesionales que son específicamente mencionados en las antiguas cuentas del templo de Lagash, hacia el año 2350 a.C. En Mesopotamia y en la India, las ciudades disponían de barrios reservados para artesanos y comerciantes. Uno de los pasos más decisivos de la evolución de la civilización fue el desarrollo de la escritura. Los sacerdotes de Sumeria, como custodios de las vastas propiedades, debían administrar las tierras del templo, por lo que necesitaban llevar un registro de cuentas, y este hecho condujo a la invención de la escritura. La inscripción más antigua, que se remonta a antes del año 3000 a.C., se hizo en tablillas de arcilla. Los funcionarios del templo tomarían un trozo de arcilla, como en esta demostración, lo aplanarían y con un junquillo dibujarían sobre la arcilla. La primera escritura se efectuó en forma de imágenes simplificadas, dibujos de peces, de vacas o de flechas, que se conocen como pictografías. Las primeras imágenes fueron reducidas gradualmente a unas formas convencionales realizadas con trazos en forma de cuña, que se conocen como escritura cuneiforme. De este modo, en el año 2000 a.C., la representación de una vaca, de un pez o de una flecha se había convertido en un símbolo cuneiforme en donde ya no se podía reconocer la imagen original. La escritura en su origen fue un simple instrumento de la administración, y las más antiguas inscripciones se refieren totalmente a materias de tipo comercial. Pero el valor de la escritura para otros propósitos fue rápidamente reconocido, y antes del año 2000 a.C. se utilizaba para las comunicaciones mediante cartas y para registrar muchas otras formas de las actividades humanas, como oraciones, himnos, leyes, documentos históricos y composiciones literarias. Pronto, la idea de la escritura pictográfica se difundió desde las ciudades-estado de Sumeria a la India, pasando por Irán, y a la Creta de Minos, pasando por Egipto, donde se han descubierto centenares de tablillas con dos tipos de escrituras que se conocen como lineal A y lineal B. La invención de la escritura fue fundamental para el desarrollo de las civilizaciones posteriores. Y aunque ha evolucionado en una gama completa de símbolos diferentes, hoy es imposible imaginar una sociedad sin la palabra escrita. En toda sociedad civilizada, todo niño debe aprender a leer y a escribir, ya que la alfabetización es un requisito esencial para convertirse en un miembro de pleno derecho de la comunidad. I wonder if we can look at the words again now. Can you see any words there that begin with letter M? Can't. Pero la escritura no fue el único descubrimiento destacado de los sacerdotes sumerios. Igualmente importante fue la medición del tiempo y la invención del calendario. De los sumerios hemos heredado la división del minuto en 60 segundos, la hora en 60 minutos y el día en 24 horas. Y de Egipto hemos heredado el calendario básico de 365 días por año.
Todo esto exigía una preparación matemática avanzada, que también se necesitaba para la administración ordinaria de las tierras. Los sumerios y los babilonios unificaron los pesos y medidas y empezaron a desarrollar las reglas y fórmulas apropiadas. En la época de Hammurabi, los funcionarios del templo habían inventado las tablas de multiplicar, habían aprendido a operar con quebrados y eran capaces de resolver raíces cuadradas. Se habían colocado los cimientos de las matemáticas y de la geometría moderna. Europa en esta época se había quedado muy rezagada. Todavía era una tierra de agricultores y de aldeas dispersas. En la isla de Creta, en el mismo límite de Europa, surgió una primera civilización hacia el año 2000 a.C. Pero esta civilización denominada minoica por el legendario Minos, rey de Cnosos, se desarrolló a la sombra de las antiguas civilizaciones del cercano Oriente, por lo que se la considera una civilización oriental más que una civilización europea. La primera civilización americana apareció mucho más tarde, hacia el año 1000 a.C. Los indios americanos permanecieron aislados de sus contemporáneos del Viejo Mundo, y las primeras civilizaciones de Mesoamérica y de los Andes centrales no deben nada a las ideas introducidas por los colonizadores. Los años que van desde el 3000 hasta el 2000 a.C. constituyen un paso decisivo en la historia humana. El crecimiento de las primeras grandes ciudades con su arquitectura monumental marca el nacimiento de una nueva era. Pero la civilización no se mide simplemente por el tamaño de sus ciudades y el esplendor de sus monumentos. La escritura, las matemáticas, el calendario son testigos de un gran estallido de creatividad. Además, también está el arado, conducido por bueyes, ampliamente utilizado en Mesopotamia y Egipto hacia el año 3000 a.C. y que pronto se difundiría a India y a China. La rueda, y con la rueda el carro, y el dominio de los complejos procedimientos químicos que conllevaba la metalurgia. Estos descubrimientos jamás se perderían, pero no se conseguirían fácilmente. El gran avance de la civilización benefició mucho más a unos pocos que a muchos. Las ciudades-estado y los imperios trajeron consigo la dependencia política y la ascensión de las oligarquías dominantes. La democracia, tal y como la conocemos, si por eso entendemos el gobierno por el pueblo y para el pueblo, era desconocida incluso como ideal hasta el desarrollo de las ciudades griegas del siglo V a.C. Este fue el precio que se pagó por los descubrimientos. La gran dicotomía que subyace en el corazón de la civilización entonces y ahora forma parte de la herencia a la que aún hoy nos aferramos. Y cuando miramos hacia atrás para contemplar los orígenes de la civilización, nunca deberíamos olvidar sus costes humanos. La Edad del Hierro despierta imágenes de un relato absolutamente épico. El hierro ha sido una fuente incesante de riqueza y de industria desde que el arte de su fundición y sus técnicas de fabricación fueron desarrolladas por primera vez en el este de Asia Menor hace aproximadamente 3500 años. Fue un descubrimiento que hizo época. En un plazo de 500 años, hacia el año 900 a.C., se había difundido a la India y 300 años más tarde a China. Alrededor de esta época llegó a los pueblos celtas de Europa Central y del Norte, y al cabo de otros 500 años se utilizaba en África, al sur del Sahara.
Había comenzado la Edad del Hierro, una era que duraría casi hasta nuestros propios días. Lo que había comenzado como una innovación que permitía armarse a los primeros pueblos con armas de hierro y a los agricultores fabricar unos utensilios más eficaces para labrar la tierra, condujo muchos siglos después a una situación en la que el hierro y el carbón se convirtieron en la espina dorsal de la industria, hasta que su lugar fue ocupado por el acero, la electricidad y el petróleo. Mirando hacia atrás desde la perspectiva del siglo XX, el descubrimiento del hierro aparece como algo trascendental, casi un paso decisivo en la historia del mundo que afectó de distintas maneras y en diferentes momentos a distintas partes del mundo. Las antiguas civilizaciones de los valles de los grandes ríos, como el Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo y el río Amarillo en China, no conocían el arte de fundir el hierro. Utilizaron cobre y estaño para armas y adornos de bronce, y muchos exquisitos ejemplos de este arte han sobrevivido. Este es el motivo por el que en ocasiones se les denomina imperios de la Edad del Bronce. En algunas zonas el cobre y su aleación el bronce fueron trabajados durante 2000 años antes de que el hombre aprendiera a fabricar el hierro. Aunque los minerales de hierro son extraordinariamente corrientes, mucho más que los del cobre y estaño, la tecnología de su producción resulta mucho más difícil que la fundición de cobre. Solo ciertos tipos de minerales producirían hierro con aquella tecnología. La temperatura mínima de fundición es mucho más alta para el hierro que para el cobre o el estaño. La fundición del estaño y su vaciado en moldes es relativamente inmediata, como en esta reconstrucción moderna. Esencialmente, este proceso ha seguido siendo el mismo hasta nuestros días y las modernas fundiciones que trabajan el bronce aún aplican unos procedimientos similares. Esta es la técnica de la cera, ya en desuso, que aún se utiliza en algunas fundiciones modernas de bronce, en la que la cera se vacía en un molde que ya ha tomado la forma del objeto que se quiere hacer. El metal derretido se vierte a continuación en el molde para desplazar la cera y tomar así la forma del objeto que se quiere crear. Cuando el metal se ha enfriado y solidificado, se quita el molde lentamente y el bronce queda al descubierto. El hierro no se puede vaciar en moldes como el cobre o el bronce. Debe seguir siendo trabajado por el herrero y según las condiciones del horno, su calidad puede variar considerablemente, desde un hierro dúctil, inadecuado para las armas, hasta una forma de acero difícil de trabajar. La elaboración moderna del hierro es el último eslabón de un largo proceso que nos hace retroceder 3500 años, a la época en que se fabricó el hierro por primera vez. Inicialmente era una rareza, pero pronto empezó a ser fundido a partir de los minerales del este de Asia Menor. En los textos hititas se mencionan espadas e incluso estatuas de hierro. Los movimientos de población en Asia Menor hacia el año 1200 a.C. ayudaron a la difusión de los conocimientos del uso del hierro por todo el Oriente Medio y mucho más allá. Pero las armas de hierro continuaron siendo la prerrogativa de la realeza y la nobleza. Hasta el año 900 a.C., los ejércitos asirios no pudieron disponer de puñales de hierro. Pero en el año 700 a.C., a medida que se mejoraba la tecnología del hierro, se empezó a utilizar para una gran variedad de herramientas y utensilios. El periodo que había conducido al advenimiento del hierro había estado lleno de conflictos. Pero hacia el año 2000 a.C., las antiguas civilizaciones de China, India, Mesopotamia y Egipto, como pequeños islotes en un mar de barbarie, eran atacadas por todas partes. Desde el comienzo, la riqueza y el lujo de sus ciudades, especialmente en Mesopotamia,
fueron una tentación irresistible para los miembros de las tribus circundantes, ansiosos de saquear sus tesoros. Una de las características de estos depredadores era su movilidad. El caballo había sido domesticado en las tierras de las estepas, entre Europa y Asia, en lo que hoy en día es Ucrania. La destreza a lomos del caballo aún es importante para estos jinetes mongoles de hoy, como lo era para las tribus y los pueblos de hace 4000 años, cuyo éxito dependía de su habilidad en la lucha mientras se desplazaban velozmente a caballo. Hacia el año 2000 a.C., se había difundido a Europa y al cercano Oriente. Los hurrianos, uno de los grupos que utilizaron caballos, establecieron un poderoso reino al noroeste de Mesopotamia, que alcanzó su esplendor hacia el año 1500 a.C. Utilizaron el carro rápido tirado por caballos y a través de su contacto con Asiria, Babilonia y Egipto, difundieron su uso en todo el Oriente Medio. El carro fue utilizado en ocasiones en la guerra como medio rápido de transporte de un punto a otro del combate y algunas veces como deporte, como se puede ver en este plato de oro fenicio. Hacia el año 1200 a.C., el advenimiento de la caballería, que se desplazaba rápidamente, trajo consigo una revolución en el arte de la guerra. Cuando los jinetes empezaron a tener armas de hierro, demostraron ser una fuerza incontenible, con un poder militar muy superior al de cualquier ejército de infantería, por muy organizado que estuviera. El caballo, el carro, los jinetes de caballería, la difusión gradual de las armas de hierro, todo ello se sumó a un conjunto de contrastes tecnológicos que separan la edad del bronce del año 2000 a.C. de la edad del hierro de los últimos 1000 años antes de Cristo. En el oeste, la civilización minoica de Creta fue destruida hacia el año 1450 a.C. por invasores de tierra firme, los micénicos. Y estos, a su vez, fueron destruidos unos 200 años más tarde por una oleada de invasores bárbaros del norte provistos de armas de hierro, los torios, probablemente. Knossos, la capital minoica, fue saqueada, y también Micenas y otras ciudadelas fortificadas del Peloponeso. La antigua y floreciente civilización de los egeos fue borrada. La escritura y muchas otras artes desaparecieron. En el siglo XII a.C., una noche oscura cubrió toda la región mediterránea hasta la aparición de las grandes ciudades-estado, como Troya, Esparta, Atenas y Corinto unos 500 años más tarde. En la India, la civilización del Valle del Indo corrió el mismo destino. Hacia el año 1500 a.C. fue asolada por las tribus bárbaras del norte, probablemente unos invasores procedentes del antiplano iraní, más allá de la gran cordillera de montañas del Hindu Kush, que se autodenominaron arios, una rama de la familia de pueblos indoeuropeos, cuyas ramificaciones occidentales invadieron Grecia. La civilización del Indo desapareció y en su lugar se fue formando gradualmente una nueva sociedad primitiva en el valle del Ganges. Hacia el 400 a.C., el único gran reino que existía era el de Magadha, con una magnífica y nueva capital, Pataliputra, la moderna Patna, que controlaba los más ricos depósitos de mineral de hierro y dominaba las rutas comerciales del Ganges. Este fue el núcleo del primer gran imperio indio, fundado después del año 332 a.C. por Chandragupta Maurya, y ampliado por su nieto Asoka, que reunió bajo su dominio a casi toda la península india. Incluso Egipto, protegido por el desierto, no escapó del impacto de la caballería enemiga. Unos invasores de Asia, conocidos como Hicsos, se apoderaron del delta y del valle bajo del Nilo y gobernaron allí durante más de un siglo,
hasta que fueron expulsados en el año 1570 a.C. Pero fue Mesopotamia la que experimentó los ataques más persistentes. Dos grupos diferentes de bárbaros convergieron en los centros civilizados: los semitas, un pueblo del desierto sirio, y los hititas, indoeuropeos, que se infiltraron a través del Cáucaso y desde el oeste del Mar Negro. El resultado fue una constante aparición y destrucción de imperios a medida que una tribu de bárbaros tras otra desalojaba o conquistaba a sus rivales. Los hurrianos de las tierras altas de Armenia, los casitas de las montañas Zagros, los hititas de Asia Menor, los caldeos del desierto de Arabia, los arameos, mitanos, medos y persas. Entre todos estos, dos grandes imperios surgieron al fin, el de los hititas y el de los asirios. Los asirios fueron unos conquistadores despiadados y unos afortunados constructores de imperios. En el año 650 a.C., su imperio, con su capital Nínive, comprendía toda Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto, hasta el sur de Tebas. Disponían de armas de hierro, de un ejército disciplinado y de una eficiente burocracia. Pero las hordas medas y escitas acabaron con el imperio asirio, y en el año 612 a.C., una coalición de enemigos destruyó Nínive y puso fin para siempre al papel de Asiria en la historia. Su lugar fue ocupado primero por el Imperio Medo y luego por Persia bajo el mando de Ciro el Grande, que colocó los cimientos de otra gran estructura imperial, el Imperio de los Aqueménidas, que florecería poderosamente hasta que Alejandro Magno destruyera totalmente su capital, Persépolis, en el año 330 a.C. El advenimiento del hierro había sido testigo de una larga y turbulenta era. Pero este periodo también ocupó un lugar positivo en la historia humana. El área de civilización aumentaba gradualmente. Entre los años 2000 y 1000 a.C., una serie de comunidades surgieron a lo largo de las riberas de los ríos y de las llanuras costeras del sureste de Asia, desde Bengala hasta el sur de China. Aunque el legado cultural de las civilizaciones de la Edad del Bronce, de Creta y del Valle del Indo había desaparecido, en Mesopotamia y Egipto la civilización sobrevivió con solo unos retrocesos locales y pasajeros. Los bárbaros, que se habían apoderado de esas regiones, querían disfrutar de lo que habían conquistado y no destruirlo. Los asirios se consideraban herederos y custodios de la civilización sumeria y babilónica. Muchas de las inscripciones reales asirias no fueron escritas en asirio, sino en babilónico normalizado. Recogieron y conservaron la literatura del pasado mesopotámico, copiaron su arte, adoraron a los antiguos dioses, como Ninursag, la diosa de la fertilidad. De este modo, Asia Occidental continuó siendo preeminente a lo largo de los siglos, hasta la invasión de Alejandro Magno y la destrucción del imperio persa en el año 330 a.C. Además, el descubrimiento del hierro y la rápida difusión de su uso dio paso a unas grandes y nuevas posibilidades de progreso, porque no solo proporcionó armas para los invasores, sino también unas herramientas mucho más eficaces para los agricultores que cultivaban la tierra. China experimentó la revolución del hierro más tarde que Occidente. La técnica del hierro colado fue la primera forma que se introdujo para trabajarlo, y así, desde el comienzo, resultó posible la producción en serie de piezas fundidas. La fundición del hierro se convirtió en un gran negocio dirigido por el Estado y los industriales a partir del año 300 a.C. Una de las primeras civilizaciones de la Edad del Bronce, los Shangs, fue confinada a las fértiles tierras a lo largo del curso medio del río Huanghe, o río Amarillo.
Con la introducción del hierro hacia el 600 a.C., todo esto cambió. Colonizadores del norte se desplazaron hacia el este, a la gran llanura, y hacia el sur, a la frondosa cuenca del Yangtze, desforestando y drenando el suelo a medida que avanzaban. Los reyes Chu extendieron gradualmente su influencia sobre los distintos dominios, y las nuevas tierras reclamadas quedaron ahora sometidas directamente al control real, ya que las rentas eran recaudadas directamente por el tesorero, lo que permitió el desarrollo de una sofisticada burocracia. El cambio quedó consolidado cuando en el año 221 a.C. una nueva dinastía, la Qin, unificó toda China y reconstruyó y reforzó la Gran Muralla como una barrera defensiva contra las tribus nómadas del norte. La Gran Muralla China tiene hoy una longitud de unos 2.500 kilómetros con una altura media de más de 9 metros. El gobierno de los Qin, riguroso y exigente, provocó una reacción, y hasta el año 202 a.C. el gobierno imperial no pudo ser restablecido por la dinastía Han, que extendió nuevamente el territorio sometido a la autoridad imperial. Bajo el gran emperador Han, Buti, quien gobernó desde el año 140 al 87 a.C., China surgió como una de las grandes potencias mundiales. Su población continuó multiplicándose hasta que en el año 2 después de Cristo se realizó el primer censo, el cual se conserva, que comprendía unos 57 millones de habitantes, estando las mayores densidades de población a lo largo de la llanura del Río Amarillo. El periodo siguiente al advenimiento del hierro fue testigo de grandes avances en el gobierno, aunque muchos de los nuevos imperios que surgieron tras el largo periodo de turbulencias estuvieron en manos de autoridades militares. Asoka, el unificador de la India, poseía un ejército fijo de 700.000 hombres, con 10.000 carros y 9.000 elefantes. El rey de Persia poseía un regimiento de choque de infantería pesada, la punta de lanza de su ejército, 10.000 hombres conocidos como los Inmortales, como se puede ver en estos azulejos de Persépolis. Ciro, el fundador del imperio persa, y posteriormente Darío, combatieron en repetidas campañas contra las incursiones de la hábil caballería escita, procedente de las estepas al norte del Mar Negro. En China, Buti llevó a cabo campañas similares contra los Xiongnu y al mismo tiempo extendió la Gran Muralla que habían construido sus predecesores Qin, mucho más al oeste. El resultado de esta nueva medida de seguridad fue un rápido crecimiento del comercio. En el reino persa de Asia Central, Darío construyó una gran carretera real que se extendía más de 2.500 kilómetros, desde Susa, al norte del Golfo Pérsico, hasta Sardis, en Asia Menor, no lejos de las costas del Egeo. En India, una carretera real similar se extendía desde el delta del Ganges hasta Taxila, en el lejano noroeste, cerca del desfiladero de Khyber, donde enlazaba las rutas de las caravanas del oeste con Persia y el Oriente Medio, y el norte con Asia Central. En China, la capital de los Han, Chang'an, una ciudad de 250.000 de habitantes, se hallaba en el centro de una red de carreteras. Todas estas obras implicaban un gobierno eficiente, una de las características de los nuevos imperios. En Persépolis, Darío el Grande reorganizó el imperio en 20 provincias, con un amplio código de leyes, unos impuestos equitativos y una moneda estable, todos los elementos básicos de una administración moderna.
Examinando el periodo en su totalidad, el avance decisivo es el nacimiento de grandes civilizaciones regionales. Los imperios Qin y Han en China, el Mauryan en India y el fundado por Ciro en Persia abarcaban regiones completas y entre todos comprendían casi todo el continente de Asia, desde el Océano Pacífico en Oriente hasta las orillas del Mar Egeo. Con esta expansión habían aparecido nuevas formas de gobierno y nuevas formas de administrar los vastos territorios imperiales. Solo Occidente se encontraba rezagado todavía en los márgenes más alejados del mundo civilizado. Pero casi en el mismo momento en el que el primer emperador de la dinastía Qin, Xin Huangdi, unificaba China en el año 221 a.C., una nueva potencia surgía en Occidente. En el año 241 a.C., Roma, influida por los más antiguos logros de la civilización griega, se embarcaba en el camino de la expansión imperial, la cual, en el transcurso de 2 siglos, la convertiría en dueña de un vasto imperio mediterráneo y la igualaría al gran imperio Han en el Oriente. Una vez más, el mapa de la historia del mundo iba a cambiar. Y otro acto del drama humano estaba a punto de comenzar. Pues bien, ahí teníamos este segundo programa del Paso del Tiempo con las 2 historias que le hemos presentado en documentales, el nacimiento de la civilización y la edad de hierro. Dentro de breves momentos, después de una pausa en publicidad, volvemos con nuestro programa El Cultural.
buenos los limones este año. Sí que vienen, sí. Ser parte de una comunidad no es solo compartir un sentimiento en común, es sobre todo formar parte de un entramado en el que el trabajo y el esfuerzo individual se convierten en piezas inseparables de un mismo proyecto de progreso en común. ¿Vienen buenos los limones este año? Sí que vienen, sí. En la Asamblea Regional queremos recordar y reafirmar ese proyecto compartido que une a todos los hombres y mujeres que vivimos y trabajamos en esta comunidad. Asamblea Regional de Murcia. La voluntad de un pueblo. Mi hijo es un buen chico. Me ayuda en la casa, hace deportes. Hey, Rod. Y me prometió esforzarse más en la escuela. Es un buen chico, no se meta en líos. Y gracias a Dios, no toma drogas. Es un buen chico. Muchas veces los conductores de automóviles olvidan que las motocicletas son conducidas por personas y cometen imprudencias como esta. Usted no le haría esto a otra persona, así que no se lo haga a los motociclistas cuando conduzca su auto. Ponga más atención al cruzar las calles. La motocicleta no es solo una máquina. Arriba de ella va un ser humano, una persona que pudiera ser su vecino. Cuidado con los motociclistas. Comparta la vía pública. ¿Dinero? ¿Dinero? Tenía dinero. Ojalá que no sea. Si esto le pasa a menudo, es posible que en su hogar haya un problema de drogas. No se quede a oscuras acerca del crack. La próxima vida que se apague puede ser la de su hijo. Esta es una vez que no importa quién es su vecino. Esta es la otra. La vida es demasiado corta. Pare el odio. ¿Sabía usted que el HIV es el virus que causa el SIDA? Se transmite al compartir jeringas o al tener relaciones sexuales con una persona infectada. Hay una buena posibilidad que usted conozca a alguien con HIV. Uno no puede saber si alguien tiene HIV con solo verlo. Es más, la persona con quien está en estos momentos podría tener HIV.
hable con su pareja sobre el HIV. Manténgase informado sobre el SIDA. Ignorarlo es fomentarlo. Pues bien, y presentamos nuestro primer programa cultural de la nueva programación de Telemula. Y el primer programa cultural pues lo vamos a dedicar, por supuesto, como va a ser así, es un informativo cultural, a la información de la cultura, de las actividades culturales que se celebran en la comarca del Río Mula. Dos temas interesantes a tratar en el día de hoy. Por un lado, la Semana Grande cultural que está celebrando Caja Murcia en su Salón Cultural situado en Mula. Y también una importante exposición de un joven escultor muleño, solamente tiene 19 años. Y les vamos a mostrar la exposición que se está celebrando en el Aula Cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Pero primero nos vamos a informarles de la Semana Grande Cultural de Caja Murcia. Ahí tienen ustedes el cartel anunciador de la Semana Grande de Caja Murcia. Comenzó ayer, el lunes 17, con la obra de teatro Galería de Esposas, de Jaime de Armiñán. Interpretó el grupo Actalia. Para el jueves, día 20, habrá un concierto de ragtime titulado Rapsodia en Blue, en el Aula Cultural de Caja Murcia a las 8:15 de la noche. Para el viernes, día 21, habrá un concierto por el grupo de cámara Tetragrama en el Aula Cultural de Caja Murcia a las 8:15 de la noche. Para el sábado, día 22, un recital de flamenco por la familia Piñana. Será en el Aula Cultural de Caja Murcia a las 8:15 de la noche. El martes, día 25, teatro con la obra La Zapatera Prodigiosa. Interpretará la compañía Alfar. También será en el Aula de Cultura de Caja Murcia a las 8:15 de la noche. El jueves, día 27, concierto, trío de cuerda, violín, J. Palomares en viola, Kovacs y en cello, Friedrich. Será en el Aula Cultural de Caja Murcia a las 8:15 de la noche. Para el sábado, día 29 de octubre, Ballet Folclórico de Ucrania, Yunis. Será en el Teatro Lope de Vega a las 8:15 de la noche. Y ahí teníamos la programación en cuanto a actividades culturales de la Semana Grande de Caja Murcia, de la Semana Grande Cultural. Y ahora nos vamos a ofrecerles una importante exposición de un joven escultor muleño. Tiene 19 años y se llama Juan Silvestre Gavarrón. Está exponiendo hasta el día 29 en el Aula Cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Veamos pues la exposición. Why we can't just look along.
Pues bien, este ha sido nuestro primer informativo cultural de esta nueva programación de Telemula. Ahora después les invitamos a ver el programa Fe y Vida, presentado por don Ramón, párroco de la Iglesia de San Miguel. Amigos de Pliego y de Mula, muy buenas. Estamos en el segundo programa de Fe y Vida y comenzamos este segundo programa con un tema interesante, un tema que nos debe preocupar a todos y que está pues continuamente en boga porque se habla mucho de paz. Continuamente los países buscan la paz, cada uno de nosotros buscamos también la paz y el tema de la paz, de la no violencia, aparece como uno de los temas principales que más preocupa hoy a la humanidad y al hombre como tal. Y ocurre como con el amor, ocurre como con los temas trascendentales que preocupan al ser humano, que cuanto más se habla de ellos, más ausentes están de nuestra vida. El tema de la no violencia, el tema de la paz. Hoy que surgen por doquier grupos pacifistas, a veces enfrentados con los instrumentos, con las instituciones clásicas que defienden quizás pues otro tipo de mentalidad, otro tipo de formación, en donde se pretende justificar incluso la violencia, bien la violencia en la guerra, bien la violencia en los medios de comunicación, la violencia en la persona, la violencia como arma defensiva. Vamos a tratar el tema y para ello pues tenemos una serie de invitados. ¿Por qué? Cuando más se habla precisamente de no violencia, existe un mundo enfrentado entre países ricos y países pobres. ¿Por qué incluso los países que llamamos mal llamados del tercer mundo se encuentran muchas veces en guerras civiles, en guerras fratricidas? ¿Por qué encontramos también a otros niveles más particulares grupos étnicos, familias, hermanos, padres, hijos, amigos, enfrentados, disgustados,
peleados, incluso viviendo en el mismo hogar, en la misma casa. ¿Qué ocurre con el hombre, con el ser humano, a quien Dios dio las llaves de la tierra, la llave del saber? El hombre que ha conseguido metas insospechadas en los avances de la técnica, de la bioquímica, de la informática, de la astrología, de los viajes espaciales interplanetarios. El hombre que es capaz de conocer, de dominar, de conquistar el espacio y que es también capaz de destruirse a sí mismo y de destruir la Tierra. El hombre, ese ser que se desconoce a sí mismo y que en su ansia de conocimiento y de posesión es capaz de destruirse. ¿Cómo es posible que este misterio que llevamos en vasijas de barro pueda asombrarnos todavía hoy, viviendo fuera de sí, viviendo muchas veces sin ser feliz? Porque, sin embargo, aunque el hombre ha descubierto conocimientos y ciencias hasta ahora desconocidas, hasta ahora ignoradas, sin embargo se desconoce a sí mismo. Busca el ser feliz, busca el realizarse fuera de sí, y al buscarlo fuera de sí, no conoce la máquina que está hecha. No conoce cuáles son sus limitaciones, qué frenos debe poner a su espíritu, a sus apetencias, a sus instintos. Y se destruye a sí mismo. En esa búsqueda de la felicidad, al no encontrarse, pues se amarga en su intento de conseguir la autorrealización y se vuelve violento, no solamente para los demás, sino violento incluso para sí mismo. Vamos a ver qué opinan unos jóvenes de nuestro pueblo sobre la no violencia, que nos dice nuestro secretario de este programa. Con nosotros hoy están como invitados Tomás, Federico y Juan. Y Tomás, ¿qué es para ti la no violencia? Bueno, para mí la no violencia pues es, por ejemplo, evitar esos programas que ponen en televisión de violencia, de programas de pistoleros, de cosas así. Y también en la radio, en videojuegos. Y también para mí la no violencia pues es procurar evitarla, procurar cuando ves que te viene, procurar esquivarla de cualquier forma. Y todo lo relacionado con eso. ¿Y qué es para ti la no violencia, Fede? La no violencia es vivir en paz con uno mismo. ¿Y tú, Juan? Para mí es tener una conversación con los amigos antes de llegar a la violencia. Y también en casos familiares no siempre llevar la razón a los que la tienen y no llevársela a lo contrario. Muy bien. ¿Y para ti? Pues para mí la no violencia es no crear ambientes que puedan ser perjudiciales, crear un ambiente de confianza y tomarse las cosas de buenas maneras y no violentarse por cualquier tontería. Muy bien, no violentarse por cualquier tontería. Hemos escuchado a estos amigos nuestros que nos han hablado de lo que ellos consideran que es la no violencia. Es importante también que hagamos un recorrido breve por la historia de la humanidad y que descubramos que realmente las personas no violentas, las personas que han buscado la paz, han sido las que han movido los hilos de la historia de la humanidad. El mismo Jesús decía que quien a hierro vive, a hierro muere, que realmente la violencia engendra violencia, que quien siembra vientos recoge tempestades. Hemos querido traer a nuestro programa 3 semblantes históricos de 3 hombres importantes que han pasado la historia como no violentos y cuyo testimonio de vida, más incluso que sus palabras, han movido los hilos de nuestra historia, la historia de la humanidad. Jesucristo. Jesucristo, quien para nosotros, aparte de una persona de la historia, de un hombre importante, de un judío, es Hijo de Dios, porque así nos lo revela la Biblia. También, siguiendo a Jesucristo, siguiendo también el espíritu y el anhelo de la humanidad, que entra en sintonía con la creación, Gandhi, y también Martin Luther King. 3 hombres cuyo semblante nos recuerda que realmente el no violento
consigue su meta, incluso aunque el precio sea alto. Jesús, sabemos que en su predicación nos muestra, en el Sermón de la Montaña, en los Evangelios, cómo son dichosos aquellos que no son violentos. Concretamente, el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 4, una de las bienaventuranzas nos dice: bienaventurados los pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. También, el mismo capítulo, en el versículo 9, nos dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gandhi, hijo de Dios. Martin Luther King, hijo de Dios. Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, Juan 23. Tantos hombres que realmente han sintonizado con lo que Dios quiere para nosotros. Que vivamos en sintonía con la creación. Que vivamos en paz con nosotros, en paz con nuestros hermanos. En esto consiste realmente el conocer y el amar a Dios. José nos va a hacer un semblante de quién fue Gandhi y quién fue Martin Luther King. Gandhi nació en 1869. Según las tradiciones de su pueblo, se casó a los 13 años y estudió Derecho en Londres. Allí vio que la sociedad que en su país estaba esclavizando a los hindúes no era tan perfecta, sino que tenía como base el materialismo, y estuvo en África. Ahí se interesó por varias religiones y volvió a su pueblo. Allí luchó contra los colonialistas y logró independizar a la India. Se hizo presidente de esta, y quiso unir a los musulmanes y a los indios, a los hindú, como hermanos. Pero esto no le fue posible hasta cierto punto, porque un joven hindú le asestó 3 tiros. A Martin Luther King siguió los pasos de Gandhi, pero él luchó en América, estudiando en Boston teología, se doctoró en teología, y allí luchó por los derechos de los negros. Él quería que los negros vivieran como los blancos, como viven los blancos, en una paz consigo mismo y sin violentarse unos a otros cuando se cruzan por la calle. Él también le asestaron varios tiros los racistas, que ya lo llevaban persiguiendo varios años. Él consiguió el Nobel de la Paz en 1964, y en el 68 es cuando le asestaron los tiros. Podríamos traer a nuestro programa pues también la historia de muchas otras personas sencillas que a otros niveles también han buscado la paz. Martin Luther King, Gandhi, Jesús, son hombres de una profunda espiritualidad, de una profunda y gran personalidad, de una gran vida interior. Supieron encontrar la felicidad dentro de ellos mismos y proyectarla a los demás. Y esto es lo que yo pienso que debemos hacer también nosotros. Hoy, que cada uno de nosotros intenta ser feliz, intenta luchar, muchas veces a ciegas, por encontrar el equilibrio, intentar buscarlo conociéndonos más, entrando en nuestro subconsciente, entrando en nuestro yo más profundo, viendo realmente si podemos dominar muchas veces todos esos instintos que nos llevan a enfrentarnos a veces incluso con nosotros. En cuántas ocasiones nos encontramos que ni siquiera nos amamos a nosotros, que desearíamos ser distintos y no sabemos cómo cambiar, que nuestras reacciones incluso nos molestan y solemos pagarlo con quien menos culpa tiene, engendrando así más adrenalina y engendrando así enfrentamientos inútiles. ¿Qué haremos para buscar nosotros también el equilibrio, para saber ser felices encontrando la paz interior? Jesús vuelve a decirnos, y
seguro que Gandhi, que nunca quiso confesarse partidario de ninguna religión, que tenía sobre su despacho, junto a la Biblia, el Corán, el Ramayana y el Mahabharata, los libros hindúes de la espiritualidad más ancestral, y Martin Luther King, pastor protestante, que reconocía en sus hermanos la imagen de Dios que sufre, nos dirían que buscásemos ese equilibrio de relación humana, primero con nosotros, luego con los demás y con la naturaleza, y que en esa sintonía, al encontrar el equilibrio, nos encontraríamos también con Dios. ¿Qué llevó a estos hombres y qué puede llevarnos a nosotros a luchar para encontrar la adultez y la madurez en nuestra persona? Indudablemente que lo que también movió a ellos, el tener un ideal de vida. ¿Cuál es nuestro ideal? ¿En qué pensamos? ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué buscamos? En la medida que sepamos cuál es el objetivo de nuestros esfuerzos, ¿por qué luchamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué esperamos? En esa medida podremos ir logrando metas, podremos estimularnos para lograr realmente también nosotros estar en sintonía con toda la creación. Vamos a pasar ahora también a nuestro apartado de noticias para informarles de los acontecimientos religiosos que esta semana pues tendrán lugar en nuestras ciudades respectivas. En las noticias más destacadas de esta semana es de mencionar sobre todo pues la visita que nuestro obispo hará el próximo sábado a Pliego, en donde se confirman 54 jóvenes. Desde aquí, pues nuestra enhorabuena a estos jóvenes que se incorporan pues de lleno a la pastoral parroquial. Que este paso a la confirmación sea realmente, como el mismo sacramento indica, un confirmar ese compromiso de fe que debe llevar a la juventud a tomarse en serio el mensaje de Cristo y como líder espiritual seguirle y llenar la vida de sentido. Nuestro obispo estará en Pliego todo el día, reunido con los jóvenes, y celebrará la Eucaristía con la imposición del sacramento a las 8 de la tarde en la parroquia de Santiago. También decir que para la zona, el próximo sábado a las 5 de la tarde comienza un cursillo de prematrimoniales. Aquellos novios, aquellas parejas que quieran posteriormente pues recibir el sacramento del matrimonio pueden acudir a hacer este cursillo. Comenzará a las 5 de la tarde en el Colegio de las Hermanas de Cristo Crucificado, aquí en Mula. También decir que esta semana pues ya han comenzado prácticamente en todas las parroquias de la zona las catequesis de primero y segundo de comunión y de confirmación. Es un sentir de los párrocos de Mula, de Santo Domingo y de San Miguel, que a ser posible cada joven pues pueda hacer los cursos de catequesis en su parroquia. Hay 2 parroquias en nuestro pueblo y conviene pues revitalizar las 2, que entre todos a buen ritmo vayamos avanzando en la madurez de nuestra fe. Espero que el programa vaya teniendo el eco y también la acogida pues que los organizadores del mismo ponemos en él. Muy buenas, y que la próxima semana nos encontremos de nuevo francamente y cordialmente en este programa. Muy buenas.
Children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. So I learned to depend